Hola, muy buenos días. Mi nombre es Naida Julio. Voy a continuar con la exposición sobre sociedades anónimas. Yo puntualmente les voy a hablar todo lo referente a acciones, tanto negociación de acciones, pago de acciones y títulos de acciones. Bueno, si no es más, continuemos. Bueno, les voy a comenzar a compartir unas diapositivas que hicimos con mi grupo de trabajo, que es referente al pago de acciones, negociación de acciones, en fin. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de pago de acciones es el pago en dinero de las mismas. No obstante, sepan que también se puede hacer un pago en especie, puntualmente de bienes diferentes a dinero, el cual el avalúo lo va a hacer la Superintendencia de Sociedades. Esto lo va a hacer mediante una solicitud que es acompañada con una copia correspondiente en la cual constará el inventario de los bienes de su respectivo avalúo. Bueno, hay dos momentos. Uno que es el pago de acciones previo al acto de constitución de la sociedad y un momento posterior que es posterior al acto de constitución de la sociedad. En el primer caso, el pago de acciones previo al acto de constitución de la sociedad se hace mediante una asamblea preliminar de los accionistas fundadores y esta tiene que ser aprobada por unanimidad. Mientras que en el segundo caso, que es todo lo referente al pago de acciones posterior al acto de constitución, se puede hacer o bien por un avalúo realizado con posterioridad por la Junta Directiva o por la Asamblea General, todo conforme a lo dictaminen los estatutos. Hay que tener en cuenta finalmente que lo que son las acciones de industria no aplica la forma de pago dispuesta pues por este artículo, que es el artículo 398 del Código de Comercio, puesto que su avalúo y su forma de pago es fijada vía estatutos o por acuerdo de la Asamblea. Referente a los títulos de acciones, tenemos que todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad, pues, como tal. ¿Esto qué hace referencia? El Código de Comercio nos habla de los permisos de funcionamiento. Sin estos permisos de funcionamiento no se pueden expedir estos certificados de acciones. Y ahora tienen que pasar lo que son 30 días siguientes pues a la fecha del permiso de funcionamiento para poder expedir estos permisos, estos certificados, los cuales podrán ser provisionales o definitivos. Ahora bien, si los aportes son en especie, una vez sea certificada su entrega, se pueden expedir los títulos correspondientes. Bueno, ¿qué pasa si los títulos no son pagados en su totalidad? Se pasa a expedir lo que son los certificados provisionales, que ya les había mencionado, a quienes los suscriban. Y bueno, la transferencia de los certificados va a ser condicionada a lo que digan los estatutos. Es importante tener en cuenta que el importe no pagado, lo que se adeuda, tiene que pasarse a responder solidariamente entre cedentes y cesionarios. Bueno, cuando ya se hace el pago total de lo adeudado, estas acciones van a ser pasadas de unos certificados provisionales a unos certificados definitivos. Bueno, sobre el contenido de los títulos. Los títulos, bueno, tienen que tenerse en cuenta que las firmas, que se necesita la firma, una serie continua de las firmas de tanto el representante legal como el secretario. Allí se indica así a grosso modo, pues la denominación de la sociedad, es decir, su domicilio, la notaría, el número y fecha de la escritura pública, en fin. También la cantidad de acciones representadas en cada título. Referente también si son ordinarias, privilegiadas, de industria, el valor nominal, si su negociación está limitada al derecho de preferencia y las condiciones en general, todo lo que se refiere a las condiciones para el ejercicio. Bueno, ahora bien, si al dorso, si nos hablamos de acciones privilegiadas, esto se tiene que constar al dorso. También, si son acciones nominativas, pues necesariamente tiene que estar en el título el nombre completo de la persona, pues a quien esté a la cual se expida a favor. Los títulos duplicados. Estos son básicamente los casos de hurto, robo, deterioro. Cuando es un título nominativo,
la sociedad tiene la obligación de sustituir entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, debiendo comprobar el hecho ante los administradores y ante todo caso se prestando una copia auténtica del denuncio del penal correspondiente. En todos los casos se necesita lo que es el reporte penal, el denuncio penal. Bueno, cuando se trata de títulos al portador, solo cuando sean susceptibles en caso de deterioro. También cuando al título al portador solo serán susceptibles en caso de deterioro. En caso de deterioro, se necesitará la expedición del duplicado requerida, la entrega por parte del accionista de los títulos originales, anulando estos títulos originales. Ahora bien, la negociación de acciones. La negociación de acciones, estas acciones serán libremente negociadas con unas pocas excepciones. Primero, las acciones privilegiadas, que ya mi compañero las ha mencionado, y esto son básicamente aquellas que otorgan un derecho preferencial para lo que es su reembolso en caso de liquidación, aquellas mismas en que se hable de las utilidades en un primer término, una cuota determinada, acumulable o no. Y bueno, todas aquellas, las privilegiadas son aquellas que tengan cualquier prerrogativa de carácter económico. También están dentro de las excepciones las acciones de industrias no liberadas. También las acciones grabadas con prenda, las cuales requiera autorización del acreedor. Y también las acciones comunes de las cuales se haya pactado por expreso una preferencia. Ahora bien, también sobre la negociación de acciones cabe aclarar que hay una prohibición y esta se refiere a los administradores, en cuyo caso estos administradores no podrán ni por ellos mismos ni por interpuesta persona enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras esté en ejercicio de sus cargos. Bueno, esto es todo lo que les comentaba del tipo de acciones, las cuales son excepcionales. Bueno, tenemos tres tipos de obligaciones, tres tipos de acciones. Las referentes a obligaciones nominativas, las cuales no son pagadas en su totalidad, las nominativas con derecho preferencial y la negociación de acciones con propiedad en litigio. En el caso de las primeras, las nominativas, no pagadas en su totalidad, estas podrán ser negociadas, pero el suscriptor o aquel que se haga de ellas y los adquirientes subsiguientes serán solidariamente responsables de lo no pagado, pudiendo hacerse por el simple acuerdo de las partes, mas no producirá efectos a terceros, puesto para que sea oponible a terceros va a ser necesaria la inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden inscrita por el enajenante. En un segundo caso, que son las acciones nominativas con derecho preferencial, bueno, ellas indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la sociedad o los accionistas podrán ejercerlo, pero lo que tiene que ver con el precio y la forma de pago de las acciones serán fijados por cada uno de los interesados. Si ellos no se ponen de acuerdo por peritos o por el respectivo superintendente. Y bueno, no importa que se estipule algo contrario a esta norma, prevalece siempre la norma. Bueno, en el caso de que la sociedad esté inscrita en la Bolsa de Valores, se tendrá por no inscrita la anterior cláusula que les he mencionado, que consagre cualquier restricción a la libre negociación de las acciones. Bueno, referente a las acciones cuya propiedad está en litigio, se va a necesitar el permiso del juez. Y bueno, en el caso de que sean además acciones embargadas, se necesita también la autorización de la parte autora. No podrán ser enajenadas las acciones cuya inscripción en el registro hubiera sido cancelada o impedida por la autoridad competente. Bueno, sobre la antícresis, prenda, usufructo, embargo de acciones. Sobre la prenda y el usufructo tenemos que en las acciones nominativas
se perfeccionará mediante el registro en el libro de acciones. En cambio, cuando son las acciones al portador, este usufructo prenda se perfecciona con la entrega del título o títulos al respectivo acreedor o el respectivo usufructuario. Una cosa importante a tener en cuenta es que esta prenda y este usufructo solo confieren al acreedor o al usufructuario el derecho de percibir las utilidades que les corresponda, pero dichas acciones a título de dividendos, pero a lo que les corresponda, básicamente. Otra cosa importante es que la prenda no le va a conferir la calidad de accionista al acreedor prendario. Esta solo va a dar una estipulación, salvo estipulación expresa, en la cual puede ser cualquier documento escrito en la que conste el pacto de la conversión accionista. Bueno, y salvo estipulación en contrario, con referencia al usufructo, todos los derechos inherentes a la calidad confiere todos los derechos inherentes a la calidad accionista, excepto el de enajenar o gravar y el del reembolso al tiempo de la liquidación. Eso. Bueno, para el ejercicio de estos derechos, los que ya mencioné, enajenar, gravar, reembolso en tiempo de liquidación, basta con que el nudo propietario, mediante documento, haga tales reservas conforme a lo previsto. Bueno, ahora el tema del embargo. Todas las acciones son bienes y como tales son sujetas a embargo. Bueno, si se pacta el derecho de preferencia, la sociedad o los accionistas podrán adquirir estas acciones, estos bienes de forma preferencial. El embargo será con el monto correspondiente a lo embargado, no de la totalidad de los bienes, de las acciones. Y bueno, con respecto a las acciones nominativas, su embargo se hace mediante la inscripción en el libro de acciones. Y las que son al portador, el embargo de estas se hace mediante el secuestro de los títulos. Ninguna sociedad podrá negarse a hacer la inscripción del registro de acciones, pero hay unas excepciones, y es que media autorización de la autoridad competente o que se necesiten unos requisitos, unas solemnidades que no se hayan cumplido. Bueno, adquisiciones con referente a la adquisición de acciones por parte de la sociedad anónima. Como les he insistido en la exposición, las acciones son bienes y por ello son susceptibles de ser enajenadas. Para ello, su enajenación e distribución, su precio como utilidad y pues si se ha pactado en el contrato u ordenado en la asamblea una reserva especial para la adquisición de acciones, pues en este caso se da valor a dicha reserva, lo que les mencioné cuando les estaba hablando del embargo. O sea, como acciones pueden ser enajenadas por cualquier persona, en principio. Bueno, pero si se da una reserva es para la que la sociedad o los socios tengan una preferencia de adquirir estas acciones. Estas pueden ser distribuidas entre los accionistas en forma de dividendos. Pueden ser asimismo canceladas y aumentadas proporcionalmente al valor de las demás acciones mediante una reforma del contrato de sociedad. También pueden ser canceladas y disminuidas en concurrencia con su valor nominal y destinadas a fines de beneficencia, recompensa o premios especiales. Finalmente, sobre la pertinencia de los dividendos pendientes. Los dividendos pendientes
pertenecerán al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, con la excepción de pacto en contrario de las partes. Es decir, la belleza del contrato es que es ley para las partes y depende del acuerdo de voluntades. Debiendo, no obstante, ser necesario la expedición de una carta donde se estipule la fecha del traspaso.